no sé, en francés vamos a hablar solamente de dos. Em, yo las que tengo mayor conocimiento son la Peste de Albert Camus, que es como la obra magna, diría yo, de esto se recomienda como lectura de este escritor. También está el mito de Sísifo también, que es como una de sus obras colosales, y de las cuales hoy día podríamos conversar y trabajar y relatar en función de esas dos obras que, que obviamente lo llevaron a adquirir el Premio Nobel de Literatura. Aparte de que él entrega con esos textos una propuesta filosófica e existencialista en particular. ¿Mm? Sí, de hecho él es uno de mis escritores favoritos, básicamente por las temáticas que toca, que el tema del existencialismo, tanto como lector o como escritor, me seducen bastante. Es muy bueno lo que hace Camus, su vida, de hecho los pasos que tocó que vivir, las cosas que tocó que vivir, la forma en que muere también, tan joven todavía, el destino le pilla trágicamente. Participa en la Segunda Guerra Mundial, es parte de la resistencia francesa en la invasión alemana, y Sí. algunas peleas que tiene con Jean-Paul Sartre que son súper emocionantes, integrante del existencialismo, como lo decías, aunque él generalmente decía que no quería estar dentro de ese ámbito, y también dio otro movimiento dentro del movimiento filosófico que era el carácter del absurdismo, con Mm. justamente el libro del mito Sísifo que estabas planteando. Entonces hay harto para hablar sobre Albert Camus. Pongámonos de acuerdo cómo lo decimos, si lo decimos en español o lo decimos en franchute, eh, porque en literatura, no sé, depende del profe que te haya enseñado literatura, a mí me enseñaron Camus. Me dijeron Albert Camus, me decía, entonces no tengo idea, a ver, y yo creo que si un franchute no escucha después, se va a reír mucho de nosotros. Así que mejor digámosle en español, nomás Albert Camus, Claro. para evitarnos también pasar vergüenza ajena, digámosle Camus nomás, pero es un escritor multifuncional porque es filósofo, es un periodista, es un escritor, es dramaturgo y es una persona que no va a pasar desapercibido a pesar de que ya lleva mucho un año muerto. Sí, mira, una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es que también es un escritor que viene de un estrato social bajo. O sea, sabemos que su padre es un agricultor, ¿cierto? Sabemos que murió también en la Primera Guerra Mundial, según creo, y que su mamá, a pesar de quedar viuda, los sacó adelante y los transformó en profesionales, pues, sobre todo a él. Y que a su vez, según relatan la biografía de él, era sordomuda, pobre y se dedicaba a limpiar casas, pues, para poder mantener de alguna manera a su hijo. Y aún así, imagínate, siendo una mujer con estas características, sacas a un premio Nobel de literatura. Me hace recordar un poco a nuestro Pablo Neruda con respecto a esto. ¿Mm? Entonces, igual es no sé, pues es loable el esfuerzo que realizaron sus padres y llegar a ser premio Nobel, como te decía, y a su vez también ir desde Argelia, porque él nació allá, eh, y llegar a Europa y transformarse en uno de los intelectuales de punta en Europa. ¿Mm? E incluso desarrollar un movimiento, como dices tú, filosófico relacionado con el absurdo, del cual podemos hablar un poquito más adelante para no mostrar toda la baraja, ¿cierto?, de cartas al inicio de este juego, ¿cierto? Bueno, Camus es sorprendente porque después ya cuando abordemos el extranjero, él siempre se sintió un extranjero en su tierra, en Francia, porque él era de una colonia, así como nosotros en su momento pertenecimos a la colonia española. Argelia pertenecía a la colonia francesa, como muchos de los países africanos de aquella época. Y la ciudad de Orán, donde nació, bueno, también la vemos reflejada en La Peste, que la describe no de muy buena manera, es una ciudad fea,
sin embargo, él siente este sentimiento de una especie de nacionalismo hacia una Argelia que se libera, que también ayuda a un nacionalismo francés en el ámbito de sacarlo de la usurpación de los alemanes que estaban en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, siempre, siempre fue una persona muy involucrada con el ámbito social, con el ámbito político con el cual se encontraba. Se alejó del marxismo, del ámbito del comunismo, porque él planteaba que el marxismo es una nueva presencia de continuidad del cristianismo, porque si en el cristianismo se habla de que hay un Dios que regula todo y ve la libertad y la justicia, y el Mm, marxismo hace exactamente lo mismo, entonces él señalaba eso, señalaba de que el marxismo era la nueva forma de cristianismo, porque a través de esa forma la gente coartaba su libertad y coartaba su justicia, su ámbito, a un dogma, que era el dogma marxista. Hay como una anécdota antes de empezar ya con los textos. Albert Camus pudo haber sido un futbolista. Cuando era ah, sí, joven, él era arquero. Él era sí. arquero, deambulaba en su ámbito juvenil al arco en distintos equipos. Sin embargo, no tenía dedos para el piano, para ser Mm. sencillo, no era un Claudio Bravo, digamos, eh, y finalmente decidió, yo creo que de manera acertada, dedicarse más al ámbito de la humanidad, y desde esa mirada comenzó a poder trabajar, porque Camus no es solamente un escritor, sino deambula por todas las humanidades, desde la política, la filosofía, el teatro. Entonces, es una persona muy interesante de poder analizar. Pero también se dice que dejó el deporte en general. Bueno, a él le encantaba el deporte, según dicen, en la época en eh, que él era estudiante universitario. Y que dejó el deporte por el hecho de que adquirió una enfermedad, que es la tuberculosis. Y eso es lo que de alguna manera lo dejó fuera de ser un arquero, como decías tú, al nivel de Claudio Bravo, o a lo mejor a un nivel mucho más bajo. Y que esa enfermedad la tuvo de por vida, según se. Lo que hablabas tú del Partido Comunista, bueno, nosotros analizando el punto de vista que él tiene de lo absurdo, ¿ya? Nos damos cuenta que era incompatible ser comunista y tener un planteamiento, ¿cierto?, filosófico de esa línea. Entonces, de alguna manera, él trata de quebrantar con todos los dogmas. Y él veía, como dice, como bien decías tú, veía al Partido Comunista como un dogma más, pues. O sea, obviamente que como vamos a ver más adelante, el absurdo eh, nos plantea de que el universo, de alguna manera, o este ser superior, ¿cierto?, que vendría siendo parte del universo, no está muy interesado con respecto a la especie humana. O sea, la especie humana no es una mínima, milésima parte del universo como para ser tan importante y tenerlo en consideración. Entonces, por ende, considera que era un absurdo de que alguien, un ser superior o una energía superior o el universo mismo estuviese tan interesado, ¿cierto?, en este ser microscópico, que no diríamos que ni siquiera microscópico, ¿cierto?, que somos la especie humana y que ocupamos un espacio tan pequeño y que tenemos tan poco tiempo, ¿cierto? Pequeño en cuanto a temporal y espacial. Entonces, obviamente que no va a tener más, eh, no va a tener una consideración positiva con respecto a los dogmas ni a un ser superior en particular. ¿Sí? Eso. Eso lo Mira, presenta. Sí. ¿Mm? em, no sé, ¿quieres terminar la idea para ya empezar a abordar? ¿Qué querías decir algo? No, quería decirte que eso aparecía en el texto que se llama El mito de Sísifo. Ahí lo desarrolla él como. Él es muy buen ensayista, ¿cierto? Literato, ensayista y aparte escribió obras de teatro. ¿Sí? Ujú. Eso. Ya, Bueno, pues, ya entonces, hablamos de la vida de Camus, ¿cierto? Ahora vamos y leemos fino y veamos lo que son sus obras, ¿cierto? Sí. bueno, en ese sentido, él, ya que estaba hablando del mito Sísifo, en ese sentido, el año 1942 un año fundamental para Albert Camus, porque en Mm. ese año encuentran dos de sus grandes obras que van a ser mundialmente reconocidas. Por un lado sale la novela El extranjero,
una novela que vamos a analizar ya con profundidad, pero por ahora solamente comentar que es una de las grandes novelas de literatura universal, en donde muestra el existencialismo, la decadencia del ser humano, y donde también muestra este ámbito del absurdismo, donde al protagonista, a Meursault, le importa prácticamente nada la vida, el destino que pasa con él mismo. Pero también vemos que en el mito de Sísifo, él trae a través de estos ensayos este concepto del existencialismo que ya viene del finales del siglo pasado, con Sörengren, con Nietzsche y con varios más filósofos, la gran mayoría de ellos, que ya venían planteando, cuestionando la existencia del ser humano, haciéndose preguntas fundamentales, más ahora basándose en lo que estaba pasando. El año 42, él también era parte de la resistencia francesa. Él está Mm, viviendo en el contexto en que está ocurriendo la invasión de los alemanes en Francia y él era parte de la resistencia. Entonces, desde esa mirada, él construye estos dos relatos, donde voy a hablar un poquito del mito de Sísifo, donde ahí mm, plantea una serie de textos de ensayo que traen la premisa básica de que cuál es la finalidad del ser humano, cuál es el destino del ser humano, el único destino, la única finalidad es la muerte, es el suicidio, porque solamente a través del mm, suicidio y a través de la muerte el ser humano puede encontrar realmente una trascendencia, que es lo que proponía otro escritor que alemán, en este caso que era Martin Heidegger, en su libro El ser y la nada, no, perdón, El ser y el tiempo, en donde él plantea justamente eso, trascender, dejar una huella. Camus plantea eso. Él toma como el ejemplo del Sísifo, este personaje mitológico de la mitología griega, que a pesar de lo que intente, él jamás va a poder llegar a la cima de esa ladera con esa roca, siempre va a estar cayendo, pero él no desiste, siempre va a estar insistiendo, a pesar de que sea una rutina y a pesar de que sea absurda, porque jamás va a llegar a cumplir su objetivo. Él planteaba que la vida era exactamente más metafísico, señalabas que la vida es muy difícil de analizar, sobre todo si la encerramos en los dogmas tanto del cristianismo como del marxismo. Por eso desde el mundo absurdo él plantea que la libertad y la justicia esencial está justamente en la muerte, en el suicidio. Entonces, es un libro un poco complicado de entender, lo estamos analizando bien superficialmente porque es sumergirse en agua muy profunda en el ámbito filosófico ahí, es un existencialismo absurdo muy, muy, muy fuerte, agnóstico totalmente, en mm, donde vemos a un Albert Camus que demuestra una gran capacidad de crítica primero con lo que está pasando en mm, el contexto de alguien que está ocurriendo, porque él está escribiendo en pleno proceso de destrucción del ser humano. mm, Él ve que el modernismo se está acabando y viene la posmodernidad en esos momentos, cuando ve que Hitler y toda su fuerza están destruyendo toda Europa, todo el mundo se está consumiendo y que nada de lo que él planea o de lo que él vivió cuando era joven o en su infancia en Orán, qué sé yo, o cuando llegó a Francia, ya nada de esos vestigios existen y que ahora hay una nueva realidad y que lo que llevó a esa nueva realidad fueron justamente estos nacionalismos, estos movimientos extremos, tanto los movimientos fascistas o nacionalistas de derecha como también los movimientos más bien de izquierda, que es el comunismo marxismo, al cual por eso dice en otro texto que después vamos a analizar, que él prefiere no abordar porque es un ámbito que no le seduce, es un ámbito que es dogmático y es un ámbito en donde él habla muy fuerte porque plantea que básicamente es un ámbito en donde solamente los tontos y los ilusos entran y merecen estar ahí. mm. Que no dejan de ser fuertes esas declaraciones, obviamente, ¿cierto, Juan Pablo? O sea, tratar que todo lo que está sucediendo en una Segunda Guerra Mundial, que se supone que va a cambiar el mundo, es una sarta de estúpidos y estupideces y que no vale la pena analizarlo, imagínate, pues se está echando al mundo encima él solo, ¿cierto? Está armando una tercera guerra mundial con el resto de lo que quedó. Pero a mí me gustaría ahondar en una cosa en particular. Hablamos del absurdo, ¿cierto? Ya lo mencionamos. Hablaste tú del suicidio, que él lo ve como una vía, pero también él señala que también hay cierto grado de resignación. O sea, si nosotros no le importamos a nadie, o sea, si no como humanidad no le importamos al universo, y el suicidio no tiene mucho significado porque resulta que no va a haber nada después de la muerte, ¿qué nos queda? ¿Qué nos plantea Camus ahí? Que lo único que nos queda es la resignación. Tratar de lo que tenemos como vida, ¿cierto? Esta ofrenda que se llama vida,
tratar de vivirla lo mejor posible, ¿cierto? Y lo más normal posible. No vivir en función de algo que no existe o que no sabemos ni siquiera si existe o no. Que desde el punto de vista de él, al parecer no habría vida después de la muerte. Él no cree en los dogmas cristianos, no cree en nada de eso. El que lo que asume de que hay un absurdo, ¿cierto? Que tiene que ver con que la existencia del ser humano, la trascendencia del ser humano no importa, de que una de las soluciones podría ser el suicidio si es que tu vida no es, o la vida de los personajes de él o del ser humano en general no tienen cierta trascendencia, y el otro está la resignación, o sea, tratar de que en este plano, en este presente, eh, tener una vida en el cual existan ciertos valores, que son los valores humanos, ¿cierto? Y que obviamente el ser humano intente de vivir lo más feliz que pueda. O sea, eso es que también lo vemos. Yo creo que en el extranjero hace un poco una parodia de eso, ¿ya? Pero creo que está más latente en la peste. O sea, después que termina la peste, si tú te das cuenta, ahí la peste le entrega un mensaje de que esto no tiene que ver con un tema divino, no tiene que ver con nada, sino que tiene que ver con que estas son las reglas del juego de un ser humano, ¿cierto? Como la estamos viviendo ahora, y que obviamente va a pasar un tiempo y va a volver esto y va a volver a surgir de otra manera o con otro carisma, pero no deja de ser las reglas del juego que tenemos que eh, llevar como humanidad, ¿no? Que es un poquito también lo que mencionaste tú. O sea, yo veo que esos son los tres planteamientos de alguna manera filosóficos de Camus, que es el absurdo, el suicidio y un poco la resignación, o el tratar de llevar de buena manera la vida misma, sin tener este miedo, sin tener este peso que de alguna manera nos entrega las religiones, ¿m? Que este castigo por el hecho de no tener una vida correcta, que es lo que le pasa un poco al extranjero, ¿cierto? Que de alguna manera él, por ciertas circunstancias, lo tratan de culpar de haber hecho algo moralmente malo y que obviamente iba a tener su resultado, no aquí en la Tierra, sino que más allá dependiendo de las creencias que que plantean esos personajes que están interactuando con el personaje principal. ¿Mm? Sí, básicamente eso es. Hay que entender para los que nos van a estar viendo después, porque este programa se va a transmitir, Pandémico Literario se va a transmitir por Montecristo TV, eh, de que hablar de existencialismo o hablar de absurdismo, cualquiera de estos movimientos postmodernos, es hablar ya de tendencias humanas profundas y generalmente decadentes, donde no Mm. hablamos de un mundo alegre, un mundo feliz, es un mundo bien distópico, es un mundo caótico y es un mundo amargo. Entonces, esas son como las miradas. La mirada melancólica es Mm. propia de este tipo de estilo. Y para terminar ya este ámbito de, porque nos fuimos primero por los textos filosóficos de Sí. Camus, vamos a hablar del otro texto filosófico súper importante, que es el que causó la polémica fundamental. El mito Sísifo fue muy importante del 42, pero el otro también muy Mm. importante, que es El hombre rebelde del año Mm. 51. Y ahí, en El hombre rebelde, ahí no deja títere con cabeza Albert Camus, porque ahí se lanza con todo contra el cristianismo, contra el marxismo, contra el existencialismo, porque él no quiere ser parte de este movimiento, a pesar que mucho de lo que plantea es existencialista, pero él pretende salirse de este ritual. Y ahí es donde plantea esta tesis de que todos los seguidores, esto lo plantea ya una vez que se acabó la Segunda Guerra Mundial, 6 años después que se acaba la Segunda Guerra Mundial, él plantea, dice que todos aquellos que todavía crean en el marxismo, en el comunismo, merecen que les vaya mal, merecen porque son tontos, son idiotas, porque están perdiendo su libertad, están perdiendo su sentido de justicia, porque están viendo el concepto del bien y el mal, y sin embargo ellos están tendiendo a someterse a una doctrina dogmática de un bien común, pero ese bien común es liderado por alguien, y él teme, y él es contrario a Stalin, muy contrario a Stalin, porque lo ve un dictador tal como lo era Hitler en el otro sentido, y por lo tanto, a partir de ese texto queda la escoba, porque en Francia en aquella época había dos monstruos en la literatura. Uno era Albert Camus y el otro era Jean-Paul Sartre.
Y los dos eran monstruos gigantescos en literatura, ambos de casi las mismas generaciones, ambos filósofos, ambos literarios, ambos dramaturgos, ambos con una mirada o menos cercana, hasta que Camus se empieza a meter ya con el movimiento marxista, al cual Jean-Paul Sartre sí cree, a pesar de ser socialista, él sí se adhiere básicamente, sobre todo en su revista que tiene en París, junto con Simone de Beauvoir. Entonces, él plantea justamente eso, plantea esa necesidad de alejarse de ese tipo. Ese es el hombre rebelde. El hombre rebelde es el hombre que no acepta someterse a los estigmas sociales o a los dogmas filosóficos, religiosos, políticos, económicos de cualquier ámbito. Y ahí en donde Jean-Paul Sartre le contesta con todo, y ahí empieza la gran disputa que durante muchos años, incluso hasta que lamentablemente se acabó con la muerte en el año 60, si no me equivoco, de Albert Camus. Entonces, Sí, es un texto muy fuerte, es otro libro de ensayo, pero en donde mientras el mito Sísifo planteaba justamente lo del suicidio y de que no somos ínfimos dentro del universo, no claro. somos los grandes reyes, no somos los grandes héroes, sino nuestra mirada es sumamente pequeña, somos como unas pequeñas hormigas, él plantea en el mito de Mm. Sísifo. Acá en El hombre rebelde plantea de que a pesar de que seamos unas hormigas libres, seamos unas hormigas justas, que no nos dejemos someter a todo estos estilos. Claro, obviamente nos damos cuenta, bueno, hay un dato freak es que él murió de un accidente automovilístico, o sea, hay imágenes y todo con respecto a eso. Bueno, también se hablaba de que era un seductor con las mujeres, de hecho tuvo un noviazgo con una actriz súper famosa, etcétera, pues es como estar ahora de noviazgo con la Scarlett Johansson, una cosa así, ¿cierto? Él era una actriz muy de moda de la época. Y lo otro es que mencionabas tú el tema claro de la libertad. Pero mira, si nosotros no nos ponemos en el lugar de Camus y pensamos y nos damos cuenta del planteamiento que él propone, del absurdo y de esto de que, como decías tú, el universo no le interesa lo que pase con la existencia del ser humano por ser ínfimo, ¿cierto? En todo sentido, o sea, ¿para qué? Imagínate cómo veía él a aquellas personas que se estaban cuestionando de que había un Dios y que se regían toda su vida y que discutían en función y que hacían un planteamiento filosófico con respecto a esto, como decías tú, de Sartre. Entonces, en donde él hablaba del ser y la nada, ¿cierto? Y se debatía en esta temática. Entonces, obviamente que eh, eh, él veía que había una pérdida del tiempo de la humanidad completa. O sea, y más aún posterior a una, o sea, en plena Segunda Guerra Mundial o posterior a una Segunda Guerra Mundial. O sea, entre el 40 y tanto, ¿cierto? Y el 60. Entonces, obviamente que la desesperación que él veía de que la humanidad todavía estaba inmersa en este absurdo, ¿ya? Y que él lo había planteado y que de alguna manera obviamente le estaba trayendo solamente conflicto a él con otros intelectuales, que no lograba de alguna manera sacar a la humanidad y tratar de que se presente una postura similar a la que él tenía. Aunque yo creo que al recibir el premio Nobel y todo, no es tan así. Yo creo que también es él, de alguna manera, provocó cambios, yo creo que los grandes maestros que hemos tenido nosotros en nuestras vidas son casi todos de la tendencia existencialista y con grandes rasgos del absurdo. Porque, por ejemplo, en el caso mío, casi todos mis profesores tenían esa postura existencialista de la realidad. ¿Mm? Y también algunos tenían un planteamiento desde el absurdo, o sea, eran todos ateos y veían que la humanidad había perdido mucho tiempo rigiéndose por las normas, por ejemplo, católicas, cristianas, ¿sí? O judeo-cristianas, siendo que quizá podría haber llegado a los mismos planteamientos de, como dices tú, de la libertad y los planteamientos a su vez de los planteamientos de la libertad, ¿cierto? En función ¿cómo se llama? De, de construir un mundo con valores que no necesariamente conllevaran a este conductismo de estímulo y respuesta, de que Dios te va a castigar o de que un ser superior te va a castigar y te va a llevar al infierno en otra vida, ya siendo que realmente todo estaba aquí.
y la humanidad tenía que progresar en función de lo que se planteara aquí, en cuando un ser humano está vivo, ¿cierto? En el transcurso de su vida. Yo siempre me he planteado a Albert Camus a un similar a si hubiera estado vivo un Kierkegaard o un Nietzsche en la época en Ah, que escribieron, en que pasó la Segunda Guerra Mundial. Yo siempre hubiera imaginado Kierkegaard escribiendo un texto similar al extranjero, o el mismo mm, Nietzsche, un texto similar al mito Sísifo, al hombre rebelde, mm, por el contexto a que les tocaron vivir. Sin lugar a dudas, es un escritor que va a pasar a la historia, es un personaje en sí que va a pasar a la historia por por sus novelas y también por lo que dejó en cuanto a filosofía. En cualquiera de los dos ámbitos, él sin lugar a dudas es un privilegiado. Ahora hay que tomar en cuenta que en una de las últimas entrevistas, no sé si por una cuestión de abuenarse o él sabía de su destino, él plantea y él señala de que no niega la existencia de Dios como si lo hace Jean-Paul Sartre. Eh, para poder diferenciarlo, ya que en la U nosotros nos abundaron con teorías existencialistas, vida y por haber, y tuvimos que leer harto de mm, eso. mm. Y seguramente nosotros ahora estamos torturando a nuestros estudiantes. A todo esto, feliz día a todos los chiquillos el día de hoy, a pesar que esto se va a transmitir después. Que disfruten su día. Eh, Nosotros seguimos torturando con los chicos con diversos textos existencialistas. Mm, Bueno, y ellos planteaban de que el existencialismo es tan amplio como movimiento que da matices, y al menos tres matices. Eh, Uno ateo, en donde que el más radical de todo, en donde está el Jean-Paul Sartre, porque él mm, era ya marxista después y él se involucró en ese ámbito. De ahí está la crisis del comunismo con la iglesia, que no, hasta el día de hoy sigue esa crisis existiendo. Viene después una segunda tendencia que el agnóstico, en donde está Albert Camus, porque él plantea en una entrevista realizada, si no me equivoco, por la televisión española, en donde él plantea que dice, no es que Dios no exista, sino que para mí me es irrelevante. Entonces, él lo toma desde un punto de vista agnóstico, en donde la existencia o no existencia de Dios no es fundamental para el ser humano. Lo fundamental es su libertad, la justicia, su desarrollo, su crecimiento, etcétera, etcétera. Y también para cerrar este ámbito de existencialismo, aunque no lo crea, hay un existencialismo cristiano. El sí, cristianismo tenía que meterse el cristianismo de una u otra Soren forma. Kierkegaard, sí, sí. Claro. Y ahí plantea que, claro, pues la única existencia es porque somos hijos de Dios, Mm, básicamente, a grandes palabras. Entonces, el existencialismo como movimiento en sí es súper amplio. Entonces, como para aterrizarlo y decirlo, porque generalmente se asocia existencialismo solo al mundo ateo, y no es tan así, es bastante amplio. De hecho, Camus, como te planteaba, nunca fue ateísta, sino él era más bien agnóstico. Él buscaba una forma de vida en la cual el hombre fuera rebelde y el hombre trascendiera, pero desde su rebeldía, no desde otra mirada. sí. Bueno, a mí lo que me gusta de Albert Camus, lo que a mí me encanta de él, es que él tiene su postura filosófica clara, ¿cierto? Ya la hemos conversado harto, bastante. Y otra cosa que a mí me encanta es el hecho de que sus novelas de alguna manera aterrizan esta visión. O sea, por ejemplo, uno lee a Nietzsche o uno lee al mismo Soren Kierkegaard y es difícil encontrar un texto que aterrice la postura filosófica. Por ejemplo, Heidegger, tú lo lees a Heidegger y es muy técnico, ¿ya? Pero no existe un texto de literatura en el cual él haya aterrizado su postura. En cambio, si lo hizo Camus, Camus nos presenta el extranjero, nos presenta la peste, ¿cierto? Bueno, el mito Sísifo, hay obras de teatro, ¿cierto? Que él presentó, que de alguna manera que aterrizan su postura, la presentan de una manera y yo diría que es hasta didáctica y pedagógica. O sea, eso es lo que a mí me fascina de él. Y de hecho yo creo que por eso es que nosotros, como dices tú, todavía torturamos a nuestros estudiantes. Ya en mi caso yo hago leer, ya sea el extranjero o la peste, ¿cierto? Torturamos a nuestros estudiantes con la lectura de Albert Camus. ¿Por qué? Porque
tuvo la calidad, ¿cierto? En el poco tiempo que vivió, tuvo la calidad de poder crear un pensamiento filosófico, ¿cierto? Existencialista, y a su vez lo aterrizó con obras de teatro. Y obras de teatro que eran presentadas a trabajadores, pues, porque él tenía que tener una postura de izquierda, se presentaba a sindicatos de trabajadores y todo. Entonces, aparte de que quedó obviamente la peste y el extranjero, eh, que de alguna manera es como pedirnos hacer una actividad con relación a una postura filosófica en particular. Yo considero que él de alguna manera abarca como todos los niveles, ¿ah? Todos los niveles, por ejemplo, si habláramos de taxonomía de Bloom, o sea, lo más bien él adquirió todos los niveles de Bloom. O sea, va y crea, ¿cierto?, una postura determinada, hay un análisis filosófico, un marco teórico creado por él, y finalmente lo llega a aterrizar a la práctica, o sea, lo presenta como de teatro, lo presenta como novela, y está ahí, o sea, léame el que quiera, desde una persona a lo mejor que simplemente le gusta la literatura, hasta una persona que necesita un planteamiento filosófico, teórico, denso o bien estructurado, como podría ser un profesor universitario, eh, una persona que está en el ámbito universitario, en el ámbito profesional, ¿sí? Así que eso es una postura un poco personal, pero quería mencionarla de que me gusta la manera en que él baja algo tan estructurado y tan teórico a los estratos, y que creo que tiene que ver con su visión también de política de la realidad, ¿m? Porque él es simpatizante de alguna manera a la izquierda, o sea, él viene de un estrato bajo donde obviamente yo creo que él pensó cómo podría yo enseñarle esto a alguien que podría ser mi mamá, que podría ser mi papá, ¿cierto? Y que ellos también tienen que entender o tienen que cambiar su postura con respecto a la realidad. Creo yo. Creo que por ahí va la postura de Camus. Mira, el gran escritor chileno que murió hace muy poco, Luis Sepúlveda, él en una de sus entrevistas señalaba justamente que los grandes artistas, grandes escritores son y deben ser de izquierda, no simplemente porque él era de izquierda, sino porque está la mirada humanista, está la mirada no centrada en factores económicos, en otro tipo de factores, salvo Jorge Luis Borges, que era de derecha, que es un grande, Borges, o Vargas Llosa ahora que pasó de izquierda a derecha, pero la gran mayoría de los escritores, no vamos a hablar de los futuristas italianos que eran unos hijos de su madre, No, no. pero Marinetti y todos los demás, esos compadres, te das cuenta que la mayoría de los artistas, su voz, independiente de que sean militantes o no, eso no está en tela de juicio, sino es una mirada más humanitaria y la mirada más humanitaria, les guste o no les guste al modelo, qué sé yo, económico existente, es una mirada que tiende más hacia la izquierda. Eso básicamente, bueno, pero entremos ya a analizar las novelas. Empecemos con la primera, el extranjero, porque siempre nos Extranjero. falta tiempo, nos vamos en la volada nosotros de hablar harto y nos falta tiempo. Analizamos las primeras horas súper bien y la última estamos súper rápido porque nos queda muy poco tiempo. Así que ahí tenemos que empezar a controlarnos nosotros en los tiempos para hablar. No sé si tiene la misma versión, estos de Copec, de los libros Copec que salieron hace como que todos los años salen. Esta Mm, versión del extranjero bastante buena. Bueno, cualquier versión que lea del extranjero es bastante buena. Yo me quedo con una tesis en el extranjero. No sé si quieres contar después la sinopsis del libro, más o menos para ver de qué trata. Mi tesis mm, básicamente es que es una historia que nos habla de la desidia del ser humano, de esta mm, alienación, de este sentirse no identificado con la humanidad, no ser parte de, no le interesa la humanidad. Y desde esa mirada, él es un extranjero tal como lo era Albert Camus. Es un reflejo, es como un Meursault es como un alter ego de él, a pesar de que él tiene mm, otro alter ego que se llama Jack Cornery, que es su alter ego. mm, Él plantea acá que Meursault es un personaje muy similar a Albert Camus, porque ambos se sienten extranjeros. Camus nunca se sintió francés,
él siempre se sintió argelino y él luchó también por buscar los beneficios y la independencia de Argelia. La historia transcurre primero en Francia y resulta que después transcurre en Argelia, básicamente, donde está quedando la escoba. Y vemos también el suceso de que Mepsó es el símbolo de este ser humano decadente, de este ser humano en que no es enjuiciado por la sociedad por la muerte que hizo, por matar a este árabe, sino que lo enjuician porque es incapaz de llorar en el funeral de la madre. Lo juzgan por eso. Lo valórico, lo moral, lo ético son las cosas que están en entredicho aquí en esta novela, porque te llenan de prejuicios en lo que plantea Camus, te llenan de estereotipos en donde tú tratas de aparentar ser alguien que no eres y cuando tú demuestras otra mirada, eres un extranjero, eres un bicho raro, te miran de manera diferente. Entonces es un texto muy hermoso en ese sentido y mi tesis va por ahí. Camus y Meursault son, no sé si la misma persona, pero son similares porque ambos sienten y viven la vida de la misma manera. Sí, yo creo que también podría aportar, bueno, con respecto a la postura, yo coincido mucho y coincido completamente con lo que tú propones. Claro, es un personaje que, de acuerdo a la sociedad, él está, podríamos decir que él no tiene sentimientos, que él no tiene la calidad moral que podría tener un ser humano común y corriente, ¿ya? El hecho que dices tú, pues, va a ver a su madre, ¿cierto? No llora por su madre, tampoco lo hace por ser considerado en sociedad, ¿ya? ¿Cuántas veces una persona realiza ciertas acciones para poder ser considerado una buena persona, ser considerado como parte del grupo? ¿Qué hace él? Simplemente reacciona frente a lo que le nace, frente a lo que él considera de alguna manera correcto o incorrecto. Como dices tú, desde la postura, desde su postura filosófica, estaría como en la misma línea. ¿Mm? Bueno, la historia del extranjero es la de este protagonista, Merso, que la historia comienza contándole de que él recibe una Una noticia carta, una sí, carta de la muerte de su la madre, muerte de su madre, sí. y él va al funeral, pero en lugar de llorar, en lugar de lamentarse, él empieza a fumar, empieza a ver lo que Mm, pasa, totalmente como que fuera a ver un espectáculo ajeno a lo de sentimiento, porque ahí lo cuestionan exactamente por eso, por no llorar, por llevar a su madre allá. Estamos hablando de una época en que no es común lo que pasa ahora, sobre todo en varios países desarrollados, en donde envían a los adultos mayores a asilos, a hogares de ancianos. En Francia, en general en Europa, en aquella época no era tan común aquello. Generalmente el concepto de familia era que todavía tenían que permanecer los padres bajo el cuidado y protección de sus hijos y no los hijos desembarazarse de esa realidad, llevarlo a esta especie de hogar y después cuando muere básicamente es como ya vengo porque tengo que cumplir con el trámite porque soy el hijo, pero no mm, manifiesto mayor sentimiento. Lo que pasa es que eso no lo reflejaba no solamente con su madre, era con cualquier persona. Él no tenía amigos, básicamente. Él veía a las personas cercanas que le consideraban cercana a él, pero él no las consideraba cercanas para su vida. Cuando lo invitan a ir a esta playa, él va porque no tenía mayor cosa que hacer, porque si no, él no va, él va como una fuerza superior, digamos, de lo único que quiere es que lo dejen en paz, que lo dejen tranquilo, y como ya no podía sacarse del desembarazo de este compadre que va y constantemente está ahí acechándolo, decide ir básicamente. Lo mismo después cuando viene la escena de la playa, cuando se encuentran con este grupo de árabes, y él cuando lo está matando o cuando mata a este árabe no siente mayor interés, no cuestiona su existencia, no cuestiona por qué lo estoy matando, no cuestiona si mm, está bien o si está mal o se está realizando. Está por mm, sobre el concepto del bien y el mal, está en el concepto del hombre rebelde. Yo creo que aquí mm. hay activo del hombre rebelde que fue escrito en el año 51, esto del 42, 9 años
habían transcurrido en que un libro y el otro, y vemos que acá la concepción ya está formándose de la filosofía de Camus, una filosofía en donde Meursault es el típico personaje que es odiado por muchos, pero que representa a una persona que existe. Hay gente que es así, hay gente Sí, que nosotros normalizamos las situaciones, las convenciones sociales o los convenios sociales, normalizamos ciertas cosas y miramos, ¿para qué vamos a andar con lecerales? Miramos de manera rara a los que se comportan de otra forma. Los bichos sí. raros, nos reímos, nos burlamos, hacemos muecas, juzgamos a este tipo de personas y estas personas están por otra intención, sus finalidades son otras y generalmente no suelen tomar en cuenta las burlas que se realizan. Entonces, es complicado verlo eso, porque es propio también de lo que estaba pasando con Europa en aquella época. Sí, mira, también a mí me hace recordar un poco, no sé si tuviste una serie que se llama Big Bang Theory, la teoría del Big Bang, no sé si la Sí, viste. Uno de los personajes protagonistas es Sheldon. Si te fijas, es muy similar en cuanto a que él hace lo que él considera correcto. Él hace la lógica personal que él tiene, no la lógica de la sociedad. Y otra cosa que quería señalar era que quería complementar un poquito lo que tú estabas señalando, que también en el extranjero el el tema del amor ahí y las relaciones de amistad, estamos hablando de amor solamente romántico, sino que estaríamos hablando también del amor de amistad, ¿cierto? Y el amor de hijo a madre. Ahí el concepto de amor es, más que un concepto de amor no existe, el concepto de amor no existe, existe un concepto de como de causalidad. El personaje siempre está en función de una causa y un efecto. Él tiene una relación afectiva con un personaje en particular, que no recuerdo el nombre, ¿ya? Y en esa relación afectiva, él simplemente suplía sus necesidades físicas. O sea, así es como él ve esa relación afectiva. Y la relación que él tiene con sus vecinos, ¿cierto? Y con sus amigos, entre comillas amigos, ¿cierto? También es en función de eso, en función de satisfacer ciertas necesidades que son propias. ¿Mm? Él hace cosas porque obviamente le nacen y porque tiene que hacerlas, pero no porque de alguna manera sienta amor a este personaje en particular, sino porque siente una necesidad física de poder, de tener que estar con ella y suplir esa necesidad física. ¿Mm? Y lo mismo sucede obviamente con el asesinato, ¿cierto? Ahí también hay un tema causal. O sea, él toma la determinación de asesinar a alguien porque considera que de alguna manera podía haber estado él o podría haber él sufrir alguna consecuencia si no se defendía. Pero tampoco él apunta a una defensa ni nada cuando lo enjuician. O sea, simplemente él expresa lo que sintió en ese momento. O sea, simplemente lo asesinó porque se dio nomás, ¿cierto? sí, de hecho, de hecho, el juicio se parece mucho a la novela El proceso de Franz Kafka, Kafka, sí. porque que es otro gran escritor, Mm, que él es más de la Primera Guerra Mundial, el ámbito en mm, donde está, porque lamentablemente muere a muy temprana edad. Pero vemos que es lo mismo. Yo veo el juicio que le hacen a Merzo y el juicio es como el que no tuvo Kafka, el señor K, perdón, en el mm, proceso, en mm, donde a él lo enjuician sin saber nunca qué fue lo que hizo. Acá es lo mismo, porque él sabe por qué lo deberían estar juzgando. Él sabe que lo deben juzgar por asesinato, pero lo están juzgando por no llorar al funeral de su madre. Es absurdo mm, igual. Entonces, ahí juega con el concepto de la justicia también, juega con que la justicia es ciega, con que la justicia es inepta, con que la justicia a veces ya te tiene juzgado desde antes de establecerse el juicio. Los mm, valores sociales, los estigmas sociales, las mm, marcas sociales que habla el escritor Germán Hesse, está muy fuerte ahí ese concepto de ahí justamente en ese juicio, donde Mersol le importa bien poco lo que está pasando. Y ya para ir cerrando, al menos lo que tiene que ver con el extranjero desde mi parte, mm. yo me quedo con la parte final. La parte final para mí yo la veo, yo espero que algún día hagan una serie o una película, porque la que realizaron no me gustó mucho, la vi, no, Mm, no es muy buena. no. Eh,
pero con la escena final, que es fundamental, la escena final desde que llega el cura ahí a que intenta buscar que la absolución y para que perdone los pecados y que se pueda ir al paraíso y lo echa a patada básicamente para que se vaya y lo único que quiere es que cuando esté ahí en el patíbulo, porque ahí lo van a matar, pena de muerte ahí por el juicio, lo que quiere es mientras esté a punto de morir, quiere escuchar su nombre y quiere escuchar cómo el resto habla mal de él, cómo lo odia, cómo lo escupen, cómo lo aborrecen. Eso es una muestra exacta del desprecio por la humanidad, que es lo que Albert Camus plantea, Emerson plantea, de que somos seres insignificantes, que no merecemos mayor análisis ni método ni gracia. La virtud de nosotros no está en eso, nuestra virtud está en entender nuestra naturaleza y tratar de hacer la mejor forma posible lo que queramos realizar dentro de nuestras libertades. Inmersó su libertad era, ¿saben qué? Si me van a juzgar, si me van a matar, hágalo, me importa un comino, aborrézcanme, hágame más daño, tíreme piedra, me da lo mismo, le da absolutamente todo lo mismo. Eso en un personaje es muy difícil de encontrarlo. Yo busco en otras novelas porque vemos que el señor K en el proceso, él se resigna. K se Claro, resigna al final, se claro, sí, resigna a la muerte. sí. Acá le importa un comino la muerte. Él le interesa que mientras tenga vida, él quiera escuchar de cómo lo están maltratando. Él quiere sentir eso, quiere sentir que su nombre sea aborrecido, porque él entiende que nosotros, como ser humano, merecemos ser aborrecidos dentro de esta mirada más bien existencialista que plantea Camus. Mm. Claro, y también apunta de que ya que él va a morir y de que su vida va a terminar ahí y de que no hay una trascendencia después de la muerte, o sea, obviamente que lo mejor que podría pasar con él mismo es de que la humanidad lo recuerde en su instancia presente, ¿no? Y en su instancia posterior a la muerte también. También hay cierto rasgo de trascendencia ahí, ¿eh? Él busca un poco de trascendencia, aunque sea minoritaria, que lo recuerdan porque obviamente que lo que es importante desde el planteamiento de Camus con respecto al absurdo, ¿cierto? Es que en vida es cuando los seres de alguna manera están presentes o no están presentes y ese es el tiempo importante, no el que va a venir después de la muerte como todos creen. ¿No? Así que yo creo que también eso habría que señalar con respecto al extranjero de Camus, que es pedazo de novela. Y yo también coincido contigo de que debiera haber una película mejor del texto. No, imagínate que es su primera obra y es una obra monstruosa. Es una obra Mm. monstruosa. Es comparable, qué sé yo, acá en Latinoamérica a un Juan Rulfo, que escribe dos libros y Sí. ya con eso tiene todo un universo creado. Mm. A pesar de que ser temática totalmente distinta, me refiero a las obras contundentes, a eso me refiero. Es una obra gigantesca, El extranjero, y es muy breve, es muy rápida de leer, es muy fácil de leer, pero de un mensaje muy profundo, o sea, te deja pensando, sobre todo al final. Te choca porque dices, ¿cómo el Mm. compadre puede ser tan malo de que le haga Mm. eso al cura y le importa un comino todo y lo único que quiera es que lo aborrezcan? Es totalmente decadente, muy nihilista, muy negativo, pero es parte de la realidad y es un personaje necesario. Es un personaje necesario dentro de esta gran abanico literario, un personaje que sea desde esa mirada. ¿Sabes, Juan Pablo? Yo creo que también los héroes hollywoodenses después, de alguna manera, copiaron a este, emularon un poco a este personaje por el hecho de que, si tú te fijas, no sé, un Rambo, o todos estos personajes que están en el patíbulo a punto de morir y todo eso, siempre ellos no les importa mucho, siempre echan al sacerdote. Y yo creo que de alguna manera el extranjero propone eso, ¿ah? Como primera vez que ahí no me interesa el hecho de que me vaya al infierno, no me interesa el hecho si es que existe un infierno, no me interesa nada de lo que viene después, porque ya lo que tenía que hacer lo hice, o lo que no pude hacer no lo hice, ¿entiendes? Es como eso. Eh, algo más iba a señalarte de lo que planteaste, pero se me olvidó.
No me acuerdo. De la aborrecer, ¿será? ¿Que te gusta que te aborrezca? No sé. No, nunca tanto. ¿Ah? Bueno, No, pero lo que mencionaste con respecto a Juan Rulfo, de que, claro, de que aparte de que es una obra concisa, precisa, ¿cierto? Igual que la obra de Juan Rulfo, está el tema de que lo que conversamos delante, que él aterriza en un texto súper simple, con una historia simple, que es fácil de leer, aterriza su planteamiento filosófico. Y yo creo que eso hace de que sea espectacular esta obra. El extranjero tiene esa trascendencia. Imagínate, todo lo que él plantea sobre el absurdo, el suicidio, ¿cierto? Y la libertad, lo propone en un texto de ¿cuántas páginas? ¿Cuántas páginas tiene tu extranjero ahí? No sé, ¿tendrá 100 páginas? ¿Tendrá menos de 100 páginas? Y 111 páginas. en 111 páginas. Y en 111 páginas nos propone todo ese planteamiento filosófico, además que lo puede leer cualquier persona, ¿cierto? Yo lo Sí. encuentro espectacular. O sea, yo lo Sí, comparo también con una metamorfosis de Kafka, como a ese nivel también. Son relatos relativamente cortos y que dan un remesón al leerlos, te desestructuran de una manera, te presentan la vida, pero haciéndote un vuelco, un giro 360 grados. ¿Mm? Que a mí me pasó por lo menos con Kafka, con la metamorfosis de Kafka. sí, es un libro hermoso por todo lo que estamos hablando. Que podríamos Eh, trabajar con él más adelante, ¿ah? Podríamos hacer un trabajo con Kafka y con la metamorfosis. A mí me gusta mucho ese texto. No sé si te sí, interesa. es que Kafka, mira, todo lo que sea existencialismo distópico, Ujú. bienvenido sea en mi mundo. Que son como las grandes áreas que me encantan, tanto la distopía como el existencialismo. Y claro, o sea, el Kafka es un predecesor de Camus, y después alguien que venga después de Camus puede ser el checo Kundera, que plantea también exactamente lo mismo, por ejemplo, en La insoportable levedad del ser. Vemos justamente eso, los cuatro personajes son, es Vera Merceau Claro, representado en cuatro formas variables. Entonces, son personajes icónicos, son grandes escritores que siguen cierta tendencia, que tienen un grupo muy fiel de lectores y que para otros lectores, por ejemplo, yo no veo un lector mucho de, no sé, pues de bestseller, no lo veo mucho metiéndose en un Albert Camus, porque no por un nivel cognitivo, no tiene nada que ver, sino por un ámbito no. de temática, porque no le va a seducir. Es otra la búsqueda. Por ejemplo, no veo a alguien que haya leído el Código Da Vinci, con todo el respeto que merezcan los lectores del Código Da Vinci, después leyendo acá El A extranjero. Luis Sepúlveda. Ah. Oh, mira, por favor, mira que con el último capítulo ya me mojé el potito. Por favor, si hay un lector del mío Cid, ni se le ocurra leer El extranjero. No es para usted. Usted tiene que dedicarse al Lazarillo Tormes, a seguir toda esa corriente, ¿ya? A todo ese mundo. El libro El Buen Amor, todos los libros que sean relacionados con la literatura española clásica, son libros que son de su ámbito. Pero no se meta con Albert Camus, porque si no, eh, después de leer cualquier libro de Albert Camus y haber leído el mío sí, se va a dar cuenta que perdió el tiempo en uno. No quiero mencionar en qué texto perdió el tiempo, pero en fin, ya Claro, sigamos mejor, porque no estamos yéndonos hacia otro ámbito, porque hay una peste que azota nuestro planeta, por decirlo así ahí, ni es. siquiera nuestro país, pero es una peste que ha azotado siempre. Las manifestaciones tanto de los virus como de las bacterias siempre han existido en la historia de la humanidad. No es algo ahora nuevo. Yo veo por televisiones que se sorprenden, oh, la sociedad no está preparada. No está preparada porque la sociedad es tonta, tal como lo plantea Albert Camus. No entiende que estos son procesos cíclicos y que cada 100 años más o menos están ocurriendo. 1918 fue la gripe española que dejó la escoba. Aquí plantea Albert Camus en esta novela La peste, lo que sucede también en Orán y es lo que vamos a analizar ahora, pero básicamente es un testimonio de lo que pasó y lo que puede pasar y que lo que está pasando actualmente. Ahí vamos a hacer un juego bien, bien bueno porque
nos vamos a dar cuenta que varias cosas que pasan en la peste han sucedido realmente en la historia real acá, pues, actualmente debido al COVID-19. Claro. Y una de las cosas, aquí hay un protagonista que es un médico y que tiene una visión en particular con respecto a su profesión y a la ciencia. Él considera que la ciencia es la nueva religión. Y de alguna manera ahí está, yo creo que la crítica, una de las tantas críticas que realiza Camus, también al transformar a una persona o un personaje en una divinidad. O sea, aquí él consideraba que mediante la ciencia, y lo dice varias veces, podía solucionarlo todo, que la ciencia iba a llegar a un momento en que iba a ser el dios no sé, pues de la humanidad. Y ahí, obviamente, Camus de nuevo nos presenta el absurdo que, obviamente, su planteamiento, en el cual llega una peste de ratones, ¿cierto? Obviamente de ratones, que comienza con ratones, y que de alguna manera hace que el punto de vista de este personaje que se transforma, que se creía un dios, ¿cierto? Y que su habilidad científica lo iba a salvar de cualquier cosa, él la destruye completamente con esta peste que azota a esta ciudad. Que obviamente está hacinada, después llega a estar hacinada tanto o como lo estamos en la actualidad. ¿Mm? Hay personajes bien particulares, ¿cierto? Personajes que son de carácter religioso, que conviven con este protagonista que es un médico. Sí, a mí me gustan los ratones. Siento que son los personajes esenciales de la historia. Mm, mm, Porque las ratas representan al personaje típico de Albert Camus. A este que huye, a este que deja la escoba, deja la cagadita y después se manda a mm. cambiar. Y va a dejar la cagadita en otro lado. ¿Ya? Claro, claro. Porque así son. ¿Ya? Vemos que muchas de las decisiones, muchas de las cosas que toman ahí en la comunidad de Norán son cosas que en la actualidad están pasando y Claro. han tomado las buenas o malas decisiones tal como las plantearon ahí en Orán. Orán recordemos que es el lugar donde nació Albert Camus y lo Mm. plantea aquí como una ciudad fea. O sea, te puede gustar la ciudad donde tú naciste o no, pero él dice, nada nuevo pasa en Orán. Orán es feo. En otoño horrible, en verano el calor insoportable, en Desértico, invierno, claro. Sí, claro, desértico. es un poquito bueno porque hay un poco de lluvia, pero pues viene la temporada de la arena y bla, bla, bla. Es horrible todo. Sí. Feo, feo, feo. ¿Qué fue lo novedoso? La llegada de la peste. Llegó la peste y al principio, como sucedió en muchos lugares, la gente no tomó en cuenta lo que estaba pasando. Siguió viviendo su diario vivir, siguió viviendo en su propia realidad, en sus propios dogmas. No eran hombres rebeldes, eran hombres sometidos a las realidades sociales, a las convenciones, a las normas establecidas. Desde esa mirada, entonces vemos que la peste es una muestra del existencialismo, porque literalmente lo podemos ver, la peste, ok, es la enfermedad que posee la fiebre amarilla, cualquier otra cosa que es lo que está azotando ahí a Orán en ese momento, pero si lo vemos desde un lado simbólico, la peste somos nosotros. Nosotros, los seres humanos, somos esa peste. Y ese yo creo que es la segunda mirada que hay que hacer de Albert Camus de esta novela, de entender que la peste somos nosotros. Nosotros somos los responsables del daño al ecosistema que estamos causando. Yo miro Mm. con admiración lo que está ocurriendo actualmente con la naturaleza que se está restaurando muchos elementos. La flora, la fauna es sabia en ese sentido. Vemos la contaminación, por ejemplo, del aire, que cada vez es menor debido justamente a nuestra cuarentena. Es decir, nuestro sufrimiento es el placer, parece, o es la forma de reconstituirse tanto para la flora y la fauna. Somos la peste, nos guste o no nos guste esa palabrita o no, tiene un significado muy fuerte, sobre todo ahora, tomando en cuenta que quizá a muchas familias le ha afectado de manera muy profunda, dramática, no solamente por ser portadores del COVID-19 o porque lamentablemente tengan dentro de su ser querido a algún familiar que haya muerto por esta terrible enfermedad, sino también por el factor económico, por la cesantía y todo lo demás. COVID-19 está arrasando, así como arrasó ahí en Orán la peste, pero nosotros somos en sí una peste. Entonces, entender eso es fundamental para entender a Albert Camus, porque Albert Camus es quizás
utiliza la segunda lectura para darnos a entender su planteamiento. Ya después, Mm. cuando lleguemos a las recomendaciones del libro, te voy a recomendar a un escritor que no necesita una segunda lectura, sino que en la primera lectura él nos dice básicamente que somos una basura. Pero ya después vamos a hablar de eso cuando lleguemos a esa sección. Pero por ahora, eso, Camus y La peste es un libro hermoso. Me gusta más que El extranjero, básicamente porque te muestra a un hombre ya no decadente solamente, sino a toda la humanidad decadente. Por eso digo que los ratones somos nosotros. Nosotros somos los protagonistas de esa historia y nosotros somos la escoba. Esta es como una transposición, es como un cambio de los polos magnéticos. Mm. Nosotros, lo humano en la peste es la naturaleza y los ratones somos los humanos. Nosotros somos los desgraciados, nosotros somos los que invadimos y contaminamos. Mira, no lo había pensado desde esa postura, pero me atrae mucho la reflexión que hiciste tú con respecto a de que, claro, la peste en el mundo somos nosotros, porque de alguna manera, al recluirnos, ¿cierto? Al sacarnos de la jugada, se ha restaurado lo que es el ecosistema. O sea, podemos ver que hasta la fauna, ¿cierto? Ha estado visitando las ciudades y lo ha hecho de una muy buena manera, sin destruirla, sin contaminar. En cambio, nosotros dicen que se ha ido corrigiendo la capa de ozono, etcétera. Bueno, la postura que yo siempre he tenido con respecto a la peste, que no dejo de destacar la que tú mencionaste, es que de alguna manera también esta peste o estas pestes que aparecen cada cierto tiempo nos hacen reflexionar con respecto a nuestra condición humana. Yo lo había leído desde ese punto de vista, de que hoy obviamente llega cada cierto momento una peste que nos hace ver la realidad de otra manera, que nos hace vislumbrar, por ejemplo, en este momento, qué mensaje nos podría entregar el COVID-19, que obviamente somos entes asquerosos, pues somos entes que contaminantes, somos entes que estamos destruyendo el espacio donde nosotros vivimos, que estamos obviamente, que no tenemos la altura de mira, o sea, señalamos que somos de alguna manera la especie, ¿cierto?, en el planeta más inteligente, pero no tenemos la altura de mira de poder vivir en concordancia con nuestro entorno. Entonces, obviamente que utilizamos nuestro entorno, ya que no tenemos la habilidad de evolucionar como las otras especies, utilizamos nuestro entorno, lo modificamos para poder vivir de manera cómoda, pero destruyendo todo lo que tenemos alrededor, pues. Y ahí es donde, obviamente, es lo que esa es mi postura, que igual coincide un poco con la tuya, que obviamente estas pestes llegan para hacernos reflexionar, para hacernos darnos cuenta de que el ser humano es absurdo, de que el ser humano tiene que de alguna manera tomar otro camino. Y en la manera en que el ser humano pierde el camino, va a llegar otra peste a hacernos conciencia nuevamente, y esto va a ser eterno hasta que el ser humano llegue a un estadio superior. Que no sé si la COVID-19 va a lograr de alguna manera hacer esa conciencia en nosotros. Quiero creer que sí, quiero creer en la humanidad, no soy tan pesimista como los escritores existencialistas, como Albert Camus. Quiero creer que la humanidad después del COVID-19 va a tener una conciencia distinta, una conciencia ecológica, y que nuestros líderes van a empezar a tomar cartas en el asunto, porque nos hemos dado cuenta de que una de las falencias de nuestra generación es el hecho de haber elegido terribles líderes, po. Imagínate lo que dijo el presidente de Estados Unidos, nuestro propio presidente. Nos podemos sentir orgullosos del presidente que elegimos. Bueno, yo tengo que señalar que no voté por él, pero de alguna manera en democracia se eligió a este presidente en particular. ¿Mm? Entonces, lo que dijo el presidente de Estados Unidos, que no sé, pues si alguien estaba enfermo tú sabes, o que tenía que tomar como sí, no sé qué cosa, para matar creo que era como un lavalosa, no sé qué lo que era. Es una balosa, es básicamente la balosa, porque la balosa es antibacterial. Entonces, Eso. mira, yo lo digo a modo de talla, porque con los amigos de acá en Chillán lo decíamos y decía el orden natural de las cosas, ¿no? Pues hay gente tonta que va a hacer caso, hizo la tontera de hacer eso. ¿De Y, verdad?
Sí, pues sí, Eso no lo sé. lamentablemente en Estados Unidos ocurrió, pues sí, al final tuvo que desmentirlo porque hubo muchos seguidores de Trump que hicieron eso, ¿no? Y él Los tuvo que seguí. decir que era sarcasmo lo que estaba realizando. ¡Ay, qué terrible! Qué Es que terrible, oye. ahí vamos justamente a lo que plantea Camus, pues, los dogmas. Cuando tú te afanas o te dogmatizas, te unes a un sentido sin entenderlo todo en un contexto, es complicado. Te lo digo, por ejemplo, ahora hay dos grandes dogmas que están en la actualidad, y lo voy a decir un poquito bajito porque para no entrar en polémicas todavía, pero yo lo veo como dogma. Uno, el feminismo. eh, por varias cosas que no lo voy a entrar a detallar ahora, pero básicamente todo lo extremo, lo que sea, de donde haya un planteamiento que sea totalmente alejado de una conversación y de las libertades que tengan los individuos para poder decidir y no someterse a ciertas condiciones que exigen, eso ya es un dogma. Entonces, hay parte de todas las olas feministas que hay muchas olas, hay una cierta parte, un cierto sector que ya es bien dogmático. No sé si sabes, Ale, pero hay algunos que son contra el hombre totalmente, con nombre Sí, bien raro, es bien complicado, algunas que son arbitrariamente muy de armas tomar. Y también el otro, el activismo ecológico. Yo soy muy ecologista, muy medioambiental, pero tampoco tengo una mirada tan sesgada de la realidad. Yo entiendo que no puedo ser tan radical y ir poco menos que encadenarme a un árbol, cuando la lucha y el combate es cambiar las normas para que la industria forestal funcione de otra forma. Entonces, hay que buscar la manera para poder ver que las libertades y la justicia sigan predominando, porque si no vamos a vivir en el mundo que plantea Camus que no le gusta, que en el mundo dogmático. Vivimos en este mundo absurdo. Y ahí en ese mundo absurdo nos dejamos ganar básicamente por los charlatanes que mandan un mensaje y que tienen muy buena oratoria, tanto hombres como mujeres, y que un grupo de seguidores se convierten en fans y como fans dejan la lógica y ubican solamente en el mundo los sentimientos y las emociones. Por lo tanto, ellos son dueños de esa verdad, pero no hay otras verdades. Cualquier persona que quiera hablar o conversar racionalmente con aquellas personas no van a poder mantener una conversación muy adecuada porque el dogma te impone desde el fanatismo, te impone a ciertas voluntades. claro, está el tema de la divinidad, pues, de endiosar a un personaje en particular, su dogma, como dices tú, y seguirlo, y comenzar a hacer lo que él menciona, como pasó con Trump, ¿cierto? Y el, no sé qué cosa, la balosa o el desinfectante que había que tomarse. No tenía idea que había personas que estaban, obviamente, tomando eso. Pero todo movimiento que es extremo, como dices tú, ¿cierto? Todo planteamiento que llega a los extremos, de alguna manera busca este absurdo y de alguna manera busca divinizar, ¿cierto? A un personaje en particular y dogmatizar su postura, ¿sí? Estamos completamente de acuerdo en eso. Y creo que se da, obviamente, en la peste de Camus, ¿cierto? Está presente eso, es una metáfora de alguna manera de lo que no está sucediendo. Ahí está así. Yo no encontré mi peste de Albert Camus, pero tengo una edición muy parecida a esa. Creo que es la misma edición que tienes tú. Es Sí. totalmente negra, Sí. Ah, sí, totalmente sí, es negra. la misma que tengo yo, sí, sí. Esta es Y la de el, bolsillo. la de bolsillo, ¿no? Muy buena. Y eso, y eso es, po. O sea, obviamente creo que, mira, no encontré mi libro, pero hay una cita final del doctor que aparece al final del texto, que es muy simbólica y que ahí nos presenta obviamente esta postura de, eh, podríamos decir, antidogmática y anti, no sé, po, ser superior, ¿cierto? Anti ser superior, que de alguna manera lo domina y lo controla todo y todo. Y que va a venir obviamente la peste nuevamente a hacernos conciencia como ser humano. Mira qué paradójico, hacernos conciencia como seres humanos de que no necesitamos eh, ser perfectos y ese tipo de cosas. Sí. Eh, bueno, es un texto muy recomendado para leerlo ahora en este tiempo de cuarentena, porque muchas de las cosas que narran ahí en la historia pasan actualmente, lamentablemente. Por ejemplo, ahí sale en el texto, en una parte se menciona que era tanta la cantidad de cadáveres que habían,
que Mm. empezaron a enviarlos por los barcos en las noches, Ah, cuando la sí, sí, sí. gente no los veía. Y bueno, y eso vemos que en distintos países, por ejemplo en Italia, veíamos que los camiones militares trasladaban ahí a los cuerpos a los Mm. ataúdes de las personas. Eh, Son cosas que están pasando, En lamentablemente. China Entonces, igual, en China igual. Sí, de hecho decían que se ocultaban los cadáveres para que las personas no vieran, los medios de comunicación no mostraran la cantidad de muertos que había tenido el COVID allá en China. sí, Oye, pero ¿te pasa que al leer, al ver ahora lo que está sucediendo y al retomar la peste, te das cuenta de que de alguna manera es un relato profético? Yo diría que está esto de que el escritor como de alguna manera profeta de ciertas instancias. Podríamos hablar de coincidencias, pero tú sabes que las coincidencias pueden ser una o dos, pero este relato coinciden muchas cosas con lo que está sucediendo. La ciudad de Orán tiene que entrar en una cuarentena, o sea, nadie puede entrar ni salir. Los familiares no pueden verse, ¿te acuerdas de esa parte? sí, Donde no pueden, se echan de menos ya de tanto tiempo que no se veían, ya se pierden las comunicaciones incluso. En eso quizá todavía no ha sucedido entre nosotros, porque todavía estamos conectados y de manera la comunicación que tenemos no permite que el otro se infecte, pero coincide, pues claro. Y obviamente cómo va desencadenando en la evolución de los personajes también en la historia. O sea, hay personajes que tienen una postura muy religiosa, por ejemplo, con respecto a la realidad y finalmente van evolucionando en otra cosa. ¿No? Van como creyendo en otra cosa. sí. Yo no sé si tanto profético, yo creo que más bien crítico, en el sentido de que muestra una realidad que ya pasó. Y que es como que tú o yo, cualquiera conocido, cualquier escritor, ahora en unos 5 años más haga una nueva obra basada en el COVID-19. Y resulta que 100 años después alguien la esté leyendo y empieza a quedar la escoba con una nueva pandemia porque la gente seguramente se va a olvidar después del COVID-19. Mm. El ser humano es así, es una peste, es un ratón que come, destruye, pero al rato ya se olvidó que dejó las cubas en una parte y sigue haciendo exactamente lo mismo. Acá la gente lo único que espera es que se acabe la cuarentena para volver a su realidad. Y mucha de su realidad es volver a los centros comerciales, a los malls, al Sí, cine, sí. al café, Mm. a la fiesta, a esa realidad. Por lo tanto, es un enclaustramiento obligatorio básicamente por el miedo a contagiarse porque no hay vacuna. Pero apenas descubran la vacuna, la gente le va a importar bien poco y a salir. Mm. Ojo, sin contar el factor económico, que mucha gente lo hace porque necesita llevar el dinero a la casa de una u otra forma, que es otra medida que el gobierno o los gobiernos, para analizarlo más profundamente, no han estado a la altura de las circunstancias en ese sentido. Tampoco lo estuvieron ahí en la peste, en el Albert Camus. No, El gobierno no, tampoco estuvo a la altura de las circunstancias. Por lo no. tanto, no sé si es tanto profético, yo creo que es un análisis bien detallado de lo que pasó tanto en la Edad Media con la peste negra que arrasó casi la mitad de Europa, se fue, estiró la pata y dejó de existir. Mm. Y es lo que lamentablemente está ocurriendo ahora. Y que algunos reaccionan de mejor manera y otros reaccionan de otra forma. Hay distintos gobiernos que reaccionan de distinta manera, algunos que son muy exagerados y otros que son demasiado livianos en la forma de abordar la crisis. No, y algunos gobiernos que copian lo que hacen otros también y que se rigen de acuerdo al modelo de esos gobiernos en particular. O sea, miran a Estados Unidos, miran a Europa, ven que en Europa ya pasó un poco lo del COVID y comienzan a creer que aquí también ya pasó lo del COVID y no se dan cuenta que el hemisferio es totalmente distinto, que de hecho, no sé, pues ellos están llegando a la primavera y nosotros estamos llegando al otoño, o sea, estamos en otoño-invierno, entonces obviamente que son las circunstancias distintas. No, nosotros tenemos para Bueno, rato con esto, con el COVID. Acá en la sí, América Latina vamos a tener para mucho rato. Así que amigo, amiga que nos está viendo, resista, la mejor de la fortaleza, salud mental sobre todo, busque la forma. sí. La lectura siempre es súper importante, es un muy buen camino. Este tipo de lectura te ayuda bastante porque te hace analizar, te hace ver de que hay una nueva mirada a considerar
vean video, pero no solamente video tanto de las noticias, lo que está ocurriendo, sino video de lo que planteamos recién, de lo que pasa con la naturaleza. Vean cómo la naturaleza se está sanando, debido a que nosotros, la forma de sanarla era no hacer nada, es decir, quedarnos encerrados. Lo que la COP 25 no pudo lograr, lo está logrando ahora el COVID-19. El Es increíble, COVID-19, sí. es increíble, pero es parte de la realidad. Oye, Ale, mira, Oye, antes... oye, y la pregunta es, ¿necesitamos producir tanto? ¿Necesitamos estar contaminando tanto para que esto funcione? Porque nos hemos dado Claro. cuenta que el sistema funciona lo más bien. Y otra cosa, oye, y nos damos cuenta que también el modelo económico es súper frágil. O sea, en el sentido de que, no sé, pues siempre se habló de que lo privado es mejor que lo público y todo el asunto, y todo lo que nos ha salvado hasta ahora ha sido lo público. Entonces, de alguna manera, lo único que nos va a amparar y lo único que nos ampara es una visión, hay que respaldar las instituciones públicas. Sí, ¿qué me quería decir, Juan Pablo? Es que mira, a propósito de que estamos hablando de Albert Camus, a propósito de eso, eh, dame un segundo, que justo llegó el Esther aquí. Eh, hay un, hay otra novela que no sé si la han leído o has tenido el placer de verla, la tercera novela que hizo Camus, que es buenísima, que yo la encontré porque ya no salen las ediciones de ese libro, y si hay está muy cara porque son básicamente de colección. Yo la encontré en el libro usado, y no sé si el compadre que me vendió la historia no sabía lo que me estaba vendiendo, o, o yo lo estafé porque me lo vendió muy barato. No me costó Ya. más de 4.000 pesos un texto del... Mira, la editorial Losada, antiguísima, Ujú. del año 57, 1957. Mira, te lo voy a mostrar acá. Es una joya. ¡Ay, qué hermoso! Este libro se llama La Caída. La Caída, que es la tercera novela de Albert Camus. Albert Camus, sí. Ya. En La Caída, y lo traigo a colación básicamente porque es un texto bipolar, en el sentido de que te habla sobre la concepción del bien y del mal del ser humano, pero también hay una crítica ácida al cristianismo, y hay una crítica también a la disputa que tenía con Jean-Paul Sartre, porque a Sartre lo simboliza como el mal, como toda esta concepción del mal del ser humano, el ser humano que está errado, que ha fallado, donde acá el personaje, el protagonista, deambula por Holanda, por Ámsterdam para ser más preciso, y vemos que lo único que quiere y su única finalidad es tratar de que entiendan el resto de las personas que hay una gran concepción, y la concepción es que no importa la bipolaridad, es decir, no importa si tú prefieres el bien o si tú prefieres el mal, lo que importa, como en el libro Demian, con Abraxas, donde Ujú. él representa tanto al bien y el mal, es exactamente esto. La justicia y tu libertad está en la voluntad que tú tengas como ser humano. Entonces acá en La Caída, Camus hace exactamente eso. En esta novela, que es un poco más personal, y aquí donde le pega un par de puñaladas a Jean-Paul Sartre y al cristianismo, él plantea exactamente eso, plantea de que no importa si eliges el bien, no importa si eliges el mal, pero no te rijas por los conceptos del bien y el mal. Es decir, si vas a ser una Claro. persona decadente como Meursault, sé una persona decadente. Si vas a ser una persona que tiende hacia el bien, hacia la santidad o a hacer actos bondadosos, ok, perfecto, pero que no sea a través de las normas establecidas, sociales, eh, teológicas, económicas, de cualquier índole, que sean las que te estén gobernando. Entonces, lo presento básicamente por dos cosas, porque es una edición muy antigua, muy difícil de conseguir. Aquí está el libro en PDF, por si acaso, en todo caso. Es un libro hermoso. Es un poco más complejo de entenderlo, sí. No es tan conocido como La Peste o El Extranjero, pero es un libro muy bueno porque te habla de la caída del ser humano, la decadencia del ser humano. Bueno, que el planteamiento obviamente de Camus con respecto a cómo él ve al ser humano en general, pues, o sea, a ver un ser humano que se rige por dogmas, por un miedo,
por miedo a, por ejemplo, como dices tú, a la economía, a la política, por miedo de no participar, de no ser parte de esta sociedad, y ahí tenemos al extranjero, miedo a ser un extranjero. Y obviamente que también por miedo a Dios. O sea, no son buenos cristianos por seguir los valores cristianos, sino que son buenos cristianos por tenerle miedo al infierno. ¿Mm? Yo creo que esa es la postura que él tanto, por eso que él critica tanto al cristianismo, porque no ve a lo mejor a ese cristiano eh, propiamente que se rige por los valores cristianos, sino que ve un cristiano que tiene miedo, un miedo al castigo divino, y que el ser humano se rige en función de un conductismo, o sea, de un castigo constante, de que si tú no trabajas te vas a morir de hambre, de que si tú no participas de esto, si tú vas y no lloras a tu madre, obviamente te van a culpar de algo, que eres un inmoral o algo por el estilo. Pero no va en función de que si uno no realiza algo es porque tiene una razón de ser. Yo creo que a eso apunta un poco. Y Ya, para ir yo cerrando creo ya que el ámbito sí. para ir cerrando ya el ámbito de Camus en cuanto a sus novelas, eh, cuando él tuvo el accidente automovilístico el año 60 y se dirigía a París, él tuvo un daño, un accidente automovilístico y lamentablemente él muere ahí. Eh, es muy morboso ver la foto de lo que hay porque hay imágenes de eso, pero dentro de las cosas que hay un maletín y dentro del maletín hay un manuscrito de Albert Camus que durante más de 30 años estuvo inédito y la hija finalmente lo destapa y lo saca a colación y se convierte en una obra póstuma de Albert Camus que se llama El primer hombre. En esa obra póstuma, que salió el año 94, 34 años después de la muerte de Albert Camus, ahí vuelve nuevamente al origen, el concepto del ser humano. El ser humano es un ser humano que necesita empezar nuevamente, pero empezar sin estos dogmas sociales. Entonces, vuelve nuevamente a la misma temática Camus a plantear esta concepción del ser humano que estamos mal, estamos fallados, somos una peste y estamos dañados porque socialmente nos han convencido que las normas sociales, las normas teológicas, las normas de la moral, de la ética, de los valores, son las que posibilitan el comportamiento de las personas. Las normas judiciales también, por ejemplo. Entonces, Mm, todas esas convenciones sociales hacen que el ser humano se vea sometido a ciertos reglamentos y ciertos elementos. Agrégale la norma económica de la oferta-demanda, que es propia de la claro. posmodernidad. Entonces, Mm. el primer hombre hace justamente en este manuscrito póstumo, él plantea que el hombre tiene que volver a renacer, volver a empezar desde cero, hacer borrón y cuenta nueva, pero empezar sin estos dogmas sociales. Sí, obviamente que un hombre cabal, ¿cierto? Si nosotros lo exteriorizamos y todo, viendo de la postura de Camus, si uno ve un hombre cabal, ¿cierto? Completo, estoy hablando de hombre y mujer, obviamente, eh, no necesitaría la justicia. O sea, porque alguien tiene que ser juzgado, ¿ya? Por un juez, por ejemplo, por hacer algo incorrecto. Si uno sabe lo que es correcto y lo que es incorrecto, obviamente va a seguir la línea de lo que considera correcto, que puede que no sea la línea de las leyes establecidas. O sea, un ser humano cabal no necesitaría leyes. Un ser humano cabal no necesitaría tener miedo a Dios para poder hacer lo que es correcto. Entonces yo creo que él apunta a un ser más evolucionado. O sea, un ser cabal no necesita que lo amenacen de que se va a morir de hambre para trabajar. O sea, simplemente va a trabajar en función de lo que a él le gusta y de que ve que es un progreso para la humanidad. ¿Sí, no? ¿Te das cuenta? O sea, en nuestra sociedad actual, hablar de esto es hablar de un idealismo de alguna manera exacerbado, pero de alguna manera esa debió haber sido la postura del ser humano siempre. O sea, de hacer las cosas por una postura loable, ¿m? Por algo que va más allá de mí, ¿cierto? Por algo que va a hacer crecer a la humanidad, por algo que va a hacer que evolucionemos como especie. No porque yo estoy esperando después de muerto recibir una recompensa en función de eso. Mencionar finalmente, para ir ya cerrando con Camus y pasar a Sí. las secciones de la recomendación y todo lo demás, eh,
Mencionar que Camus también fue dramaturgo. Debo reconocer que no he leído muchas obras dramáticas de Camus. Eh, Solo mencionar Calígula, que es como la más conocida del año 57, y es conocida básicamente por el personaje, por Calígula, un personaje icónico, uno de los emperadores romanos más fallados la mente junto con Nerón. Sí. Este Calígula que abusaba de una y otra forma de sus hermanas, y la historia transcurre justamente tras la muerte de una de ellas, la muerte de Drusila, y ahí comienza la historia de esta tragedia, que es la que cuenta una tragedia absurda que comenta Albert Camus. Una historia muy, yo le diría como de una categoría un poco inferior a la obra de Camus, el teatro. Sin embargo, yo creo que habría que dar una nueva mirada, tendría que volver a leer Calígula y el resto de las obras, pero me sigo quedando todavía con lo filosófico y lo narrativo en cuanto a sus producciones. Sí, concuerdo contigo. Creo que, no sé, pues La Peste y El Extranjero son obras magnas y creo que son superiores a la temática, pero igual tengo que reconocer que tengo que hacer una relectura de los textos dramáticos de Camus, porque los leí a fines de los 90. Ya. Era otro contexto donde uno leía o por obligación, porque te lo Mm, pasaban ahí en la universidad, qué sé yo, o porque de sí. repente llegabas porque te enganchaste con el extranjero, quisiste buscar un par de obras más del autor y te apareció un par de obras de teatro. Pero merece, creo, la pena. Sí, sí, uno de los relatos que tengo también de género dramático pendiente es La náusea de Jean-Paul Sartre, que también es una obra de teatro y todo. Ahí está. Quiero leerla en estos días. ¿Mm? Ujú. Así que eso. Bien, entonces estamos acá en Pandémicos Literarios. Estamos en este capítulo dedicado a Albert Camus, o Albert Camilla, para que lo veamos en Ah, múltiple. Eh, Camus es un gran escritor, nos encanta tanto a Alejandro como a mí. Es magnífico en toda su producción. Hemos tratado de analizar de distintas miradas su obra filosófica más importante, sus obras narrativas también, un par de anécdotas. No nos olvidemos del Camus arquero, no nos olvidemos del Camus, mm, este periodista rebelde, de la mm, resistencia francesa, de la liberación de Argelia. Un Camus polémico con Sartre, un Camus que en todas sus dimensiones es un mundo por descubrir. Ojo, un par de cuidados y yo le agregaría un poco de criterio formado a las personas, es decir, al lector yo le agregaría, no sé, mayores de 14, 15 años empezar a leer Albert Camus, menores de edad no se lo recomiendo tanto y mm. eso, porque son textos un poco complejos, porque te va a llevar a averiguar qué es el existencialismo y eso te va a sumergir en un universo hermoso, pero decadente. Eh, Desde esa decadencia, voy a empezar con los recomendados. Desde esa decadencia, ya que hoy día vamos a hablar de existencialismo, yo les traigo un escritor más que un texto, porque a pesar de igual tengo un libro acá, pero Ujú. les voy a traer un escritor que para mi gusto es uno de los mejores escritores en habla hispana y sin embargo lamentablemente es infravalorado. Eh, Hace 2 años con mi esposa, con Esther, fuimos a Uruguay y deambulando por Montevideo, por la capital, conocimos a Benedetti, los cafés de Benedetti. Hay una ruta de Mario Benedetti, no es Benedetti por si acaso el escritor que voy a hablar, pero hay una ruta Benedetti, pero Benedetti es como el escritor de la luz, ¿ya? Yo Ya. les traigo el escritor de la oscuridad, ¿ya? Mientras Benedetti es de los Jedi, yo le traigo el de los Sith, ¿ya? A Ya. propósito que tuvimos el Día Mundial de Star Wars, que pasó hace muy poquito, ¿ya? Yo le traigo a Darth Vader, el Vader de acá de nuestra literatura, uno de los pocos escritores existencialistas. Todos sus textos son existencialistas,
A diferencia, por ejemplo, de Ernesto Sábato, el argentino, que tiene el túnel, que existencialista, y un par más, acá no, acá son todos. Ya dejo de darle vuelta, estoy hablando del gran escritor uruguayo Juan Carlos Onetti, un Mm. escritor que no es conocido por muchos, hay que decirlo. Uruguay es un país chiquitito, es muy chiquitito. La mayoría se ríe de Uruguay y con todo el permiso de los uruguayos que nos pueden estar viendo, no es que los chilenos tengamos mal a uruguayo, por favor, lo dejara es otra cosa, no nos metan a nosotros en esa colación. Ya, por favor, ya, que el fútbol no nos separe cuando la literatura nos está uniendo. Eh, pero ha dado grandes escritores, un Horacio Quiroga, un Mario Impresionante. Benedetti y un Juan Calonetti, entre algunos, porque hay muchos más. Eh, y Onetti tiene la gracia de ser este escritor de la oscuridad, que no tuvo mayor disputa con Benedetti, porque eran los dos grandes escritores, pero Benedetti es el ultra conocido, es el escritor de la luz, con unos poemas tan magníficos, tú lees a Benedetti y vuelves a creer en la vida. Po. Tú lees a Premio Benedetti y Nobel. creer, Sí. vuelves a creer en la realidad, pues tú lees La Tregua, La Borra del Café, qué sé yo, Gracias por el Mm. Fuego, o Mm. los poemas de Benedetti y los No, poemas son hermosos. son Hermosos, sí. hermosos, luceros, brillantes. Tú lees a Juan Carlos Onetti y te quieren matar, po. Tú lees a Onetti y piensas que la Sí, es vida es verdad. una basura, que la vida es una porquería, que somos unas ratas, una Mm. peste. Como estamos en el capítulo existencialismo, les quiero hablar de Onetti, porque es un escritor que deben conocer, sí o sí, porque cuando hablan de literatura latinoamericana, nos embobamos con los realistas mágicos, que son magníficos, con Borges también, que no es realista mágico, pero que es grandioso, con Fantástico, Benedetti, sí, qué sé yo, claro. Claro. pero no nos enfocamos en Onetti. Entonces yo les traigo acá este libro, ese que trae dos novelas breves, porque Benedetti, perdón, Benedetti no, Onetti es de libros bastante breves, novelas breves. Su primera novela se llama El Pozo, que fue escrita en el año 1939. No tiene más de 50 páginas y en 50 páginas deja la escoba. Perdónme la palabra, deja la cagadita. En 50 páginas, Onetti deja la escoba, porque en ese texto nos deja títere con cabeza y no es una segunda mirada, es una mirada directa, donde él plantea, aborrece al ser humano, aborrece la postura, por ejemplo, él odia a los burgueses, odia toda esta concepción de ir a las tertulias, tomarse el cafecito allá, para que la crítica aquí, que la crítica allá, aborrece todo lo demás, y en el pozo él establece justamente eso, los recuerdos de un compadre, un personaje que tiene 40 años y que comienza a ver qué es lo que ha pasado en esos 40 años de vida que tiene, porque él sostiene que en los 40 años de vida el ser humano ya es capaz de poder hacer un alto en su vida y poder ver qué tan bien o qué tan mal lo está pasando. Y la postura que tiene ahí en el pozo es tremenda. Su primera obra es la obra que es la primera obra posmoderna, porque hay como tres o cuatro relatos dentro del relato, y es una obra tremenda. Tú lo lees o tú lo escuchas, porque está el audiolibro en YouTube también, por si lo Mm. quieren buscar. No dura más de 1 hora 15, porque es muy breve el texto, por tanto 1 hora 15 ahí disfrutando, si es que le gusta el mundo caótico, o ahí asustado con lo que está escuchando porque te vas a dar cuenta que es un autor decadente. Es como para nosotros en Chile, yo traté de buscar, y no sé si Ale tú me puedes mencionar algún escritor chileno, narrador, que sea decadente. No encuentro mucho, pero sí en poetas. Por ejemplo, a mí yo lo asimilo más a un Pablo de Roca, al estridentismo, Claro, sí. a una persona que ve el mundo de forma cruel, de forma decadente, Mm. nihilista. Así era Onetti. Onetti era una persona que veía la realidad desde esa perspectiva. Es uno de los pocos escritores existencialistas latinoamericanos y el texto es hermoso. Cualquiera de los textos que tiene él, mira, uno de sus textos se llama Junta Cadáveres, una de sus novelas. Mira, ya con el puro título ya te enganchó o no te enganchó. Junta Cadáveres. Entonces, es un autor complejo, el uruguayo. Mm. Termino con la anécdota que siempre le cuento a la Esther, pero no sé si ella me la contó o yo se la conté, pero que es que en Uruguay hay más vacas que personas.
No sé si tiene mucha relación con lo que estoy contando, pero de las pocas cantidades de personas que hay, yo admiro mucho a los uruguayos. Yo le tengo un cariño inmenso a los uruguayos no solamente porque fui allá y pude compartir con las anduvimos también en un par de tertulias uruguayas, la gente leía en los cafés, deambulaba, todo eso, había un universo literario ahí muy manifiesto, sino por los grandiosos escritores que tienen. Porque yo no soy de mi devoción Benedetti mucho, sin embargo debo reconocer que leo un texto Benedetti y te da esperanza, te da esperanza de vida. Pero leo un Mm, texto de Benedetti y te da decadencia. Leo un texto de Quiroga y siento la locura, pues, siento el amor, siento la muerte, mm, siento la selva. Entonces, mm, hay que ver, a veces, cuidar a lo nuestro desde una mirada más latina, cuidar y querer a lo nuestro y resaltar a los escritores que de una u otra forma han hecho bien las cosas. Que en este caso, el que rescato el día de hoy es a Juan Carlos Onetti. Bueno, yo el libro que quiero recomendar no lo tengo aquí tangible, pero quiero recomendar Una temporada en el infierno de Arthur Rimbaud. Oye, no sé cómo se pronuncia en francés Rimbaud, pero creo que así, o Rimbaud, el Rimbaud. Mientras, mientras no le diga Rambo, estamos bien. No, no, está muy lejano de ser Rambo, ¿cierto? Oye, pero quería mencionar ese texto porque ya que estábamos trabajando a un autor pseudo francés, ¿cierto? O que se desarrolló harto en París, en Francia, eh, eh, recomendar ese texto que fue uno de los primeros, eh, también podríamos hablar que es como un Darcy de la poesía, ¿cierto? Que aún así, de que he inventado una poesía simbolista, una poesía maldita, nos presenta de alguna manera una postura de la otredad. O sea, es el primero que nos menciona, creo que en francés se dice je suis l'autre, ¿cierto? Je suis l'autre. Yo soy lo otro. Y, y creo que de alguna manera eso provocó un vuelco en lo que es la poesía y la literatura a nivel internacional, ¿cierto? Y a nivel mundial. Uno de mis poetas favoritos desde la adolescencia, y él escribió todo su texto, ¿cierto?, en su adolescencia. Escribió eso y después, ya que tú te fuiste al anecdotario también de Onetti, después de escribir esas dos obras espectaculares, él se dedica, ¿cierto?, a otro oficio. Obviamente se va a Medio Oriente, creo, ¿no? Creo que se va a África y se dedica a ser comerciante. Entonces, de alguna manera, bueno, él tiene sus relaciones, ¿cierto? Eh, homosexuales con otros escritores, ¿cierto? Pero obviamente que eso da para otro capítulo de pandémico, ¿cierto? Literario. Recomiendo completamente a Arthur Rimbaud, ¿cierto? Una temporada en el infierno, Je suis Leotre. ¿Qué más decir? Pedazo de poeta. No, pedazo de texto te sacaste, pedazo de temática, eso, hablar de los poetas malditos, es Poeta tener maldito, para sí. rato. Es tener para rato, porque si hablas de Rimbaud, te tienes que hablar sí o sí de Baudelaire. Entonces, Verlaine, Baudelaire, claro. sí. Entonces son textos, son escritores fantásticos, medio raros como todos los franceses. Bueno, no voy a exagerar, no voy a generalizar, me dicen medio raros como todos los franceses. Siempre después me molesta, me dicen, oye, deja de decir tantas cosas, tantas leceras, te va a llevar mucho malas onda por decir eso, tanto en lenguado. Ok, pero los franceses viven la vida loca, viven la vida loca. Entonces, un estilo de vida más bien desenfrenado, propio de una época también en que tratan de mostrar algo, una careta. Estamos fines de la ilustración y Mm, comienzo de otro proceso, pero claro. también en los suburbios, la vida bohémica, era muy fuerte el tema de lo que estaba ocurriendo en Francia. Francia, un gran Mm, pilar dentro de la literatura y dentro de sí, las humanidades, que algún día sí. vamos a abordar ahí. Eh, hagamos un pimponeo, a ver, escritores franceses. Víctor Hugo. Me están ayudando aquí, sí. Ay, eso es trampa, eso es trampa. Bueno, Ya, Baudelaire, po, Baudelaire, ya, te digo uno, Víctor Hugo. Julio Verne. Flaubert, Gustave Flaubert. Sí, gracias, Esther. Gustave Ah, Flaubert. ya, no, no, no. No.
Oye, estoy haciendo trampa, tenía ayuda ahí. Emil Solá. Ese me acordé yo solito, Emil Solá, con su Ya, texto Naná. Verlaine. Verlaine. Albert Verlaine. Camus. Ay, te dije. Ah, no, porque no es francés. Tramposo. Jean-Paul Sartre. Ah, ¿Ya? ya, Pero en fin, son muchos. ¿Para qué vamos a ir? Vamos a quedar nosotros en la ignorancia ahí diciendo, pero hay varios. Ya hay más sí. que en Chile, hay más que en muchos Latinoamérica, son muy conocidos. De hecho, acá en Latinoamérica, hablando ya más seriamente, la literatura francesa llegó con mucha fuerza. Al principio los Mm. escritores en Chile, imagino que en el resto de Latinoamérica también copiaban los modelos franceses. Sí, o El, Vicente el, Huidobro, por ejemplo, su creacionismo fue de alguna manera motivado por la estética francesa. ¿Mm? incluyendo yendo un poco más atrás, por ejemplo, nuestro Martín Rivas le debe Ah, mucho a los franchutes, po. A sí, Flaubert le debe harto a ese tema, porque a Papá realismo, Goriot, sí, claro, sí, el sí, el realismo que está realismo. ahí predominando. Mm. Hoy se me quedaba un francés muy bueno, Marcel Proust, Ah, ese yo compadre te decía Cornelius. Montesquieu, Montesquieu. Y se me queda el otro, pues, de mi autor favorito, Alejandro Dumas. Ahí Ah, hay otro. te lo hubiese Ah, nombrado yo, te hubiese enojado. no, bueno, alcancé a acordar de ello. Oye, algún día tenemos que hablar de los monstruos dentro de la literatura. No de Me los encanta la monstruos como idea. personaje, monstruos como Mm, personaje, pero también monstruos en cuanto a escritores que sean monstruosos, no porque sean feos o feas, sino porque son tan buenos, tan geniales, mm, que son una verdadera monstruosidad. Por ejemplo, Cortázar, Borges, o mm, el mismo el Proust, o el irlandés James Joyce, por ejemplo, que no mm. sé, yo todavía no me termino de leer Ulises, güey, estoy haciendo una No, confidencia. yo tampoco, Yo tampoco lo he empecé a leído. leer, yo empecé a leer Ulises, fue como no, deja leerlo Cifuentes porque es una lectura que no es tu momento leerla ahora. Y Yo no lo he eso leído. fue Es hace una de como mis 10 lecturas años. pendientes. Es una Sí. de mis lecturas pendientes. Tengo que leerlo. Podríamos proponernos eso para hacer un. Porque a Bueno, veces es bueno. Sí, pues. dicen que si, mira, entre la ciutiquería, estoy ya entrando como a detalles finos, entre la ciutiquería literaria, entre estos que se creen así, que te hablan medio así, que te analizan todos los textos, dicen, los ciúticos literarios dicen que son capaces de entender, comprender y criticar, por ejemplo, a un James Joyce o a un Marcel Proust. Ellos juegan desde esa categoría. Entonces dicen, el lector que es incapaz o el escritor que es incapaz de entender a un Joyce o entender a un Proust, o un Borges, por ejemplo, que es más Ujú, cercano para nosotros, ujú, son inferiores. Entonces, bueno, si tú querías, básicamente, pero también hay que reconocer que son monstruos dentro de la literatura. mm, Bueno, ahí vamos a dejar a nuestros amigos que ellos también tomen en cuenta, pueden dejarnos, recuerden que tenemos un Instagram que se llama Pandémicos Literarios, @ mm. Pandémicos Literarios, nos pueden escribir, dejar sus comentarios, sugerencias de lo que quieran hablar o abordar en las siguientes temáticas. Hemos Claro. variado harto, somos como un virus nosotros, ¿vale? ¿Sabes que empezamos por Instagram, intentamos por Facebook, volvimos a Instagram, ahora estamos por Jitsi, estamos No, no. deambulando por distintos lados. Espero que nos resulte por Jitsi, sí, pues. Porque- sí, Esperamos que sí, yo creo que sí, ¿ya? Yo creo que sí, la fuerza nos está acompañando en este sentido. Ale, no sé si te quieres mojar el potito, hacer la sección de los no recomendados o de otra cosa, y si no, ya no, no, estaríamos no, como no, no. cerrando. No, no, yo no quiero un no recomendado. No soy, no soy tan valiente como tú, Juan Pablo. Ya no. Bueno, yo tengo un no Sí. recomendado, como toda la semana. Eh, yo voy a seguir con la literatura española. No es que no me guste, hay textos españoles muy buenos que yo rescato, que rescato. Por ejemplo, no puedo decir que la literatura española es mala si tienen al Quijote o tienen a Miguel de Unamuno Ah, o un Pío Baroja, qué sé yo, ahí entre ah, medio. No puedo decir que es mala. Eh, pero hay textos que se han añejado mal, muy mal. Ya la última vez hablé del mío Cid, que era un texto horrible. Eh, hoy le traigo otro texto que no lo voy a dar nunca,
como control lector, que es anónimo y espero que también siga anónimo, que es el Lazarillo de Tormes. ¿Por qué? Mm. Me están mirando acá porque parece que acá no le gustó lo que está pasando. A mí me gusta el Lazarillo de Torre. A mí me gusta. Lazarillo de Tormes, una basura. Vamos a decirlo aquí. Me voy a alejar porque veo que en cualquier momento me van a pegar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un texto de un malandrín que hace una y otra cosa y generalmente a veces sufre o a veces le va bien. Son llenos de historias, microhistorias, porque son microhistorias las que va pasando en el Lazarillo de Tormes con distintos Sí. personajes, con curas, donde hace una crítica a la Edad Media, como el comportamiento de aquella época, pero que no pasa más allá de un anecdotario. Yo lo veo como un anecdotario, como una historia que no para mí pasa actualmente sin pena ni gloria. Es decir, yo veo un Lazarillo de Tormes y no me dan ganas, por ejemplo, de recomendarlo a los chicos. No veo Claro. un texto que un chico disfrute con esa lectura. Quizás nosotros de una forma adulta, por eso a ti te gusta, a lo mejor a mi esposa Mm. también y me están mirando. Oh, se cayó Gypsy.